Lucas, capítulo 13, versos 20 y 21. Vamos a leer esta parábola bastante sencilla, pero no deja de ser profunda en su enseñanza. Dice así: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar juntos en tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos acompañes, que nos dirijas, que tu Espíritu Santo esté tomando nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, en este día, para que podamos, Señor, aprender lo que tú nos quieres enseñar en esta parábola. Ayúdanos, guárdanos, bendícenos, Señor, y todo argumento, toda altivez, toda cosa, Señor, que es contraria a Jesucristo, Señor, le echamos fuera. Y te pedimos, Jesús, que tú seas ese pan de vida eterna, esa fuente, Señor, de salvación, esas nuevas fuerzas, Señor, que necesitamos en este tiempo. Señor, guarda nuestras vidas y bendícenos en este momento de reflexión. En el nombre de Jesús. Amén. Debemos recordar que durante algunos domingos, y todos estos domingos hemos estado reflexionando y estudiando acerca de las parábolas. Y Jesús hablaba en parábolas. Recordar qué son las parábolas. Las parábolas son historias tomadas de la vida corriente y que hablan y tienen un mensaje profundo acerca del reino de Dios. Hasta el momento hemos visto 5 parábolas: la del sembrador, la de la cizaña, la red, el grano que crece solo, el grano de mostaza, y hoy nos corresponde la levadura. Todas estas parábolas que hemos visto en estos domingos anteriores nos señalan y nos transmiten un mensaje amplio acerca de lo que se trata el reino de Dios. Es un mensaje amplio. Si se fijan, todas las enseñanzas, todos los ejemplos nos dan a conocer que el reino de Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Algunos datos prácticos acerca de esta parábola. Bueno, no sé si todos conocen o todos piensan qué es la levadura. La levadura es un hongo que se produce por enzimas que provoca cambios bioquímicos importantes hasta que llega el momento de la fermentación. Se cree que tiene un origen la levadura a los tiempos de los egipcios, y las leyendas hablaban acerca de algunas papillas de cereales unidos con algunos líquidos que los panaderos egipcios dejaban y reservaban en un lugar fresco del lugar donde era la cocina, y lo dejaban ahí hasta que se pudiera formar una especie de burbujas, luego una espuma, y con este líquido lo introducían dentro de la masa. En esta parábola se habla acerca de la levadura y el efecto que produce este hongo en la masa. Pero parece que Lucas, y esta parábola también aparece en Marcos, en Mateo, no en Marcos, hay muchos comentaristas que dan un paralelo entre la parábola del grano de mostaza y la levadura. Si ustedes se fijan en los evangelios, tanto en Lucas, vuelvo a decir, como en Marcos, anterior a esta parábola de la levadura estaba la del grano de mostaza. Hay una particularidad en esta parábola. Tanto Mateo como Lucas no nos muestra
¿cuál es el primer auditorio? ¿Quiénes son los que están escuchando esta enseñanza y este ejemplo, esta parábola? No se puede determinar tampoco a quién estaba dirigida, pero sí se puede entender algo acerca de los oyentes. Y es que les va a sorprender esta imagen tan doméstica que está utilizando Jesús en este momento para comparar el reino de Dios. Hay que recordar o hay que conocer que la levadura y la figura de la mujer en esta cultura es impropia y es casi impura. Tal vez sea una mala acción de Jesús el realizar y comparar esta parábola con estos dos elementos tan impuros y comparar esto con el reino de Dios. Para los judíos era muy familiar entender que el símbolo de la maldad o de la malicia era la levadura. Si usted puede leer en algunos libros del Antiguo Testamento, en muchas de sus enseñanzas, la levadura era algo que estaba contaminado, que era impuro. Entonces, incluso hay un ejemplo que cuando los panes son preparados para la ofrenda en el templo, en el tiempo en que estaba el templo en Jerusalén, en el tabernáculo también, los panes que se ofrecían en el templo estaban hechos sin levadura. No sé si usted logra entender el mensaje y la contradicción y la sorpresa de la audiencia de comprender y entender qué está haciendo Jesús en ese momento. El mensaje central de esta parábola es el proceso de crecimiento. Este proceso de crecimiento que se produce dentro de la masa y que es echada una pequeña porción de levadura y que produce algo, un efecto, y que esta masa comienza a crecer hasta que está lista y puede producir mucho pan. Lo que Jesús nos está enseñando es lo poco llenándolo en todo. La levadura como un elemento positivo que se realiza por un proceso de crecer dentro de la masa nuevamente. Jesús utiliza este elemento negativo en la cultura para ahora darle un ejemplo positivo de cómo es el reino de Dios. Si podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy en día esta parábola, esta enseñanza? Primero, el comprender, el entender que el proceso es irreversible en el reino de Dios, que ya el reino de Dios ha comenzado y nos da gozo y esperanza saber que ya este proceso de fermentación se ha hecho efecto, que este poco de levadura se ha unido a la masa y no sabemos porque no nos damos cuenta en qué punto está la masa, solamente sabemos que el proceso se ha iniciado. ¿Cuándo? Cuando Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados en la cruz y resucitó. Es ahí cuando se inicia el tiempo del proceso en que la levadura y la masa está en fermentación. Aún no lo vemos en plenitud, este gran reino, pero está ahí, está en el proceso de fermentación y la esperanza es que está cerca de nosotros este reino. No lo podemos ver, pero podemos saber a ciencia cierta, con una profundidad y con una certeza en nuestro corazón, que el reino está en medio nuestro
y es mucho más grande de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Este ejemplo de leudar la masa nos ayuda a otra aplicación para nuestra vida, y que es la participación de la iglesia en el reino de Dios. No podemos olvidar que el reino y la iglesia no son lo mismo. Es lo que ya hemos aprendido y lo que nos han ayudado a comprender algunas de las parábolas anteriores. Reino de Dios e iglesia no son lo mismo. El reino es mucho más grande de lo que es la iglesia. La iglesia está dentro del reino de Dios y la iglesia participa dentro del reino de Dios, pero no es igual al reino. Lo que tenemos que considerar es que este reino no se instala a punta de espada, sino mostrando y defendiendo los valores de este reino. Y nosotros, la iglesia de este tiempo, tal vez debemos salir de nuestro orgullo y de nuestra soberbia de creer manejar todo acerca del reino, de conocer todo lo que es el reino, porque esta parábola nos indica que hay cosas que están en un misterio. Y el reino de Dios en cabalidad, en su totalidad, en su profundidad, es un misterio para la iglesia. Para nosotros, comprender totalmente lo que es el reino de Dios, todavía no lo tenemos, el conocimiento, a pesar de que la iglesia está hace 2000 años en la tierra. Pero no logramos entender aún todo acerca del reino. A nosotros como iglesia, como en las otras parábolas, no nos compete decidir quiénes forman parte del reino para hacerlos entrar o salir. Eso no nos corresponde a nosotros como iglesia. Lo que nos corresponde a nosotros como iglesia es anunciar que el reino se ha iniciado, que el reino de Dios está en nosotros porque Jesucristo vino a morir por nosotros, a perdonar nuestros pecados, y porque resucitó es que el reino continúa. La participación de la iglesia y la figura tal vez que nos hace entender un poco en una mínima expresión lo que hacemos como iglesia es esta figura de la levadura que es tomada por una mujer y que es introducida en la harina con todos los ingredientes y dejándola en ese proceso de fermentación. La figura tal vez de las manos de una mujer o de un ser humano dentro de la participación de este reino, pero que tiene sus límites. La fermentación y el proceso de avance no es parte nuestra, somos participantes, pero la última palabra de quienes están dentro del reino y quienes están fuera del reino, no es la iglesia la que lo decide, sino que es Dios. Dios es el dueño de este reino, Dios es el rey, y Él señalará a su tiempo, a su debido tiempo, cómo hará esta separación entre los del reino y los de los que no lo son. Es interesante entonces reconocer que por mucho tiempo nosotros como iglesia hemos tenido ese orgullo y esa soberbia de querer controlar todo acerca del reino. Como les dije, el reino de Dios es un misterio, y más adelante, en otras parábolas y también dentro de los evangelios y en la misma enseñanza de Jesucristo, nos van a ayudar, como el Sermón del Monte, como las bienaventuranzas, nos ayudan a describir cómo son los que son del reino de Dios. Y está muy ligado a las enseñanzas que Jesús
estaba hablando. En medio del estudio que ustedes saben que realizamos los pastores los días jueves, específicamente esta semana, nos dimos cuenta de lo maravilloso que es esto del reino de Dios. De que es tan misterioso que a veces no podemos tener los límites en nuestra vida, pero nos dimos cuenta de algo, que Jesús en sus enseñanzas habla acerca del reino de Dios, pero Pablo en sus cartas y ya sus discípulos hablan acerca de la iglesia. Hay dos mensajes que están en el Nuevo Testamento y que son mucho más amplios y cada vez anunciando este reino, que es Jesús anunciando el reino, dando las enseñanzas, dando a conocer la descripción de quiénes son los del reino, pero también Pablo, a través de sus enseñanzas, enfocado en la iglesia y dándonos a conocer los de la iglesia, los miembros de la iglesia, los que han compartido, los que están en comunidad, cuáles son las directrices y cuáles son las ordenanzas. Por eso vemos que Pablo dice, oye, no te juntes con este que adultera o este que miente, pero no, le dice Pablo, no te estoy diciendo con los del mundo, te estoy diciendo con los que están dentro de la iglesia. A ese no lo llames hermano. Pero en cambio Jesús llama a todos, llama y convoca a todos y los hace venir y fíjense, hay una característica que es que Jesús dice a los que son, a las prostitutas, a los enfermos, a los que están desechados por la sociedad, vengan porque ustedes son parte del reino. No sé si se fijan que hay unas enseñanzas que van paralelas en los libros y en el Evangelio y en el Nuevo Testamento. Entonces, tal vez por esa razón es que nosotros como iglesia nos sentimos con autoridad de definir a este está fuera, este está dentro, este sí, este no. Pero es Dios, es la gracia de Jesús, es esta canción que cantábamos como Sublime Gracia, la que nos recuerda que fue por Jesús que estamos aquí, que somos iglesia, pero que también pertenecemos al reino. Y que van a haber algunas personas, algunos principios, algunas características del reino, y no son personas cristianas las que están dando a conocer este reino en sus valores. Cuando se habla de justicia, cuando se habla de paz, cuando se habla de justicia social, de ayuda a las personas. Tal vez no está la iglesia, pero el principio y el valor del reino está dentro, tal vez, de algunas leyes, de algunos grupos políticos, de algunas situaciones de líderes mundiales. Ahí, al parecer, en algunas circunstancias, el principio del reino y el reino de Dios me parece y nos parece que está presente. Nos decoloca a nosotros, los que estamos aquí en la iglesia, y nos hace decir, ¿qué pasa? Pero el reino de Dios, les digo, es un misterio que hay que ir conociendo, pero todavía no ha sido revelado en plenitud. Y hay cosas escondidas para nosotros que solamente Dios las conoce y tiene plena autoridad sobre ellas. En conclusión, esta parábola de la levadura podemos ver a un Jesús bastante audaz al comparar la levadura y en este proceso doméstico que generalmente lo hacían las mujeres para aplicarlo a algo que es totalmente opuesto a lo conocido por la sociedad de ese tiempo. Pero nos enseña ejemplos tan prácticos y tan profundos como
cuán grande es la potencia real de Dios en su reino, que su reino sigue avanzando tan progresivamente en su crecimiento que a veces nuestros ojos no lo pueden percibir. Nuestra máquina fotográfica no la va a poder capturar. No lo vamos a poder grabar en video para anunciarles en Facebook, miren cómo avanza el reino, porque el reino está avanzando mucho más rápido y más efectivo de lo que nosotros nos imaginamos, y ese control no lo tiene la iglesia, sino que lo tiene Dios. Y Dios va avanzando en su proceso cuando Jesucristo ha anunciado que el reino se ha acercado a nosotros. Damos gracias a Dios por eso que aún el Señor puede hacer en nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque somos parte importante del reino, pero no en totalidad, pero es nuestra participación en algún sentido, en lo más invisible que podemos hacer o realizar, con gestos que a veces la sociedad no los va a entender. Ahí también estamos siendo parte del reino de Dios, en lo invisible, tal vez con un gesto amable, en una preocupación de alguna situación compleja, en situaciones que son invisibles para nosotros, pero que son visibles para Dios. Oremos al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude cada día en la profundidad de este mensaje, en lo que significa ser parte del reino de Dios, pero también en lo que significa ser la iglesia, en lo que nos toca y nos compete a nosotros como miembros de esta comunidad de la Iglesia Universal, en dar algunas características de este reino. Oremos al Señor y pidámosle que el Señor nos guíe, que el Señor esté en medio de cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestro pensamiento, y que siga trabajando como solamente Él lo puede hacer en nuestra vida y en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Señor, con ejemplos tan cotidianos, que allá en la antigüedad, Señor, fermentaban la levadura para ponerlo en la masa. ¿Cuánto de nosotros, Señor, hemos visto también ese proceso? Señor, en nuestras casas, tal vez, al realizar algún alimento, Señor, con masa, hemos hecho esto mismo. Y podemos comprender, tal vez, en forma muy real, el proceso de fermentación que hace la levadura en la masa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a conocer lo que tú estás enseñándonos en esta parábola, tan cotidiana, tan actual en nuestras vidas. Este poco llenándolo todo, este proceso maravilloso que tú has realizado, Señor, al colocar, al instalar este reino de Dios, al acercarlo a nosotros gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo, Señor, y te damos gracias. Gracias por venir a la tierra, por estar entre nosotros, por enseñarnos el camino al Padre, por ayudarnos, por entendernos y comprendernos. Señor, por morir en la cruz por nuestros pecados, pero también, Señor, mostrar tu poder y tu majestad al resucitar de la muerte, al vivir, al reinar, aún, Señor, en momentos difíciles de la humanidad, tú reinas. Señor, gracias por ese reinado, Señor, que es tan grande y es tan maravilloso, que a veces no lo podemos entender, que a veces es solamente por fe y creer, Señor, lo que tú estás haciendo, pero con gozo y esperanza de conocer que tú estás actuando en nuestras vidas como iglesia y que tú estás haciendo, Señor,
en nuestras vidas cotidianas avanzar el reino, que tal vez en un momento, en el tiempo en que tú lo consideres, este reino se hará en plenitud visible para todos, pero que en este momento, Señor, tú estás trabajando, avanzando y te damos gloria y honra por ese proceso, por ese reino que está, Señor, en plenitud y esperando, Señor, esa plenitud completa, Señor, en nuestras vidas. Gracias por lo que nos corresponde hacer a nosotros como iglesia. Gracias por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Bendícenos, ayúdanos y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.